de Radio Anglicana. ...24 horas... siempre junto a ti. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Tu palabra es la luz. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, Juan María. Muchas gracias, reverendo Noel. Muy buenas tardes, noches a ti, al equipo, o mejor dicho, los equipos de Radio Anglicana y, por supuesto, a esos amigos nuestros que están en todas partes, que nos escuchan y que nos ayudan a hacer el programa. Como les hemos anunciado con anterioridad a través de nuestro canal de WhatsApp, continuamos con las reflexiones en torno a la carta a los romanos y en el día de hoy nuestro tema sería el imperativo de la salvación. Tendremos como referencia los capítulos 12, 13, 14 y 15 de esta carta a los romanos. Del capítulo 12 al capítulo 15 será nuestra referencia de la carta a los romanos en este tema de hoy, el imperativo de la salvación. Y también, como siempre, saludamos a nuestros queridos oyentes que nos acompañan en este momento en la transmisión de Radio Anglicana, en las aplicaciones de la radio, tanto en sus dispositivos móviles Android, como también en los dispositivos con sistema iOS. Gracias por acompañarnos. También saludamos a los hermanos que nos ven y nos escuchan a través de la transmisión de vídeo en nuestra página web de radioanglicana.es y también en nuestros canales de Facebook. También los hermanos que nos sintonizan en la retransmisión de la página de Iglesia Anglicana de España e Iglesia Anglicana de Zaragoza. Gracias también por acompañarnos. Tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Recordarles que si en el transcurso del programa tienen alguna inquietud o algún aporte, pueden hacérnoslo llegar a nuestro número de WhatsApp, el 698-6806-96. Si están fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34, al mismo número 698-6806-96, pueden hacernos llegar sus reacciones y comentarios. Palabras la luz. Como siempre, iniciamos con un momento de oración. Adelante, Juan María. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos una vez más de poder estar aquí en la antena. Gracias, Padre nuestro, por el privilegio que tú nos das de poder compartir con nuestros hermanos en todo el mundo, en donde se habla nuestro idioma, mensajes de esperanza, el mensaje del Evangelio. Y en esta tarde-noche, Señor, también seguimos pidiéndote, seguimos intercediendo por todas aquellas personas que en el mundo están sufriendo situaciones trágicas, o bien naturales o bien provocadas por el ser humano, situaciones que claman a ti realmente porque son injustas. Te pedimos, Señor, que tú proveas para estas personas, para estas naciones que sufren. Y te damos las gracias, Señor, por escucharnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, el imperativo de la salvación, capítulos del 12 al 15 de Romanos, será nuestra referencia por si nuestros oyentes quieren en base al tema de hoy, pues formularnos alguna pregunta o algún comentario al respecto. Bueno, comenzamos con nuestro programa preparado para hoy.
Y bueno, nos surge una pregunta, Juan Mari, mediante la lectura de estos estos capítulos de esta carta, nos surge la pregunta, ¿no?, de cómo debía de ser la comunidad cristiana de Roma según se deduce en estos capítulos. Pues muy buena pregunta, Noel, porque imaginémonos por un momento, haciendo como una especie de viaje en el tiempo, ¿verdad?, que están tan de moda en algunas películas y en algunas novelas de ciencia ficción. Imaginémonos, en primer lugar, cómo debía ser la ciudad de Roma en aquel momento. A ver, hoy estamos acostumbrados en todos los países a ver ciudades grandes, capitales grandes, pero en la época en que vivió el apóstol San Pablo no. Incluso grandes ciudades que nosotros entendemos que lo eran porque eran emporios del arte, de la cultura, del poder político, como era Atenas, por ejemplo, la Atenas griega, pues no debían ser mucho mayores que lo que nosotros hoy podríamos considerar una aldea un poco grande. Pero sin embargo la ciudad de Roma era descomunal. La ciudad de Roma ya para aquel momento era algo que rebasaba con mucho la imaginación de todos. Cuando la gente que no era originaria de allí llegaba a Roma, según dicen los testimonios históricos, se quedaba asombrada de ver un conjunto urbano tan grande. Claro, y en ese conjunto urbano pues vivía gente de todas las procedencias. Es muy posible que lo que menos hubiera fuera romanos autóctonos, como suele ocurrir en las grandes urbes, ¿no?, de nuestro mundo actual. Debía ser una población variopinta, procedente de todos los puntos del Imperio Romano y más allá, donde a lo mejor la lengua que menos se escuchaba era el latín, y lo que más se escuchaba era el griego, era en algunos casos el germánico, el egipcio, en fin. Así que, pues respondiendo a tu pregunta, podemos imaginarnos cómo debía ser la iglesia cristiana, la comunidad cristiana de Roma, ¿no? Pues debía ser una comunidad muy variopinta, una comunidad, como diríamos hoy, multiétnica, en la que había personas pues de todas las razas y pueblos conocidos en aquel momento, y en la que se hablarían pues todos los idiomas habidos y por haber, pero sobre todo el griego. Sobre todo el griego, que ya en aquel momento era evidentemente la lengua de la Iglesia. El hecho es que San Pablo escribe su carta en griego, como se escribe el Nuevo Testamento. Entonces, podemos imaginar que aquella iglesia tan sumamente polícroma, tan sumamente variopinta, como hemos dicho, donde habría gente de origen judío y también gente de origen pagano, pero de muy distintos lugares, pues tendría, imaginémonos, un bagaje cultural cada uno muy propio, ¿no? Claro, la fe de Cristo los unía a todos, evidentemente, la fe en Cristo y la fe de Cristo los unía, pero cada uno traía sin duda su trasfondo, su bagaje, sus más y sus menos, lo que podía propiciar pues malentendidos, como da a entender esta parte de la epístola, algún que otro problema, pero atención, es muy importante destacar que el apóstol San Pablo dice con toda claridad, recordemos el programa inicial y el capítulo inicial de Romanos, que a pesar de toda esa variedad, era una iglesia modélica. Era una iglesia modélica porque esas diferencias sin duda existían, podía haber malentendidos, como sin duda había, pero el amor de Cristo unía, aglutinaba a aquellas personas. O sea, un verdadero ejemplo y un modelo para todos los cristianos de todos los tiempos. Hay unos términos que encontramos en esta epístola, sobre todo el término sacrificio, y antes de hacerte la pregunta me gustaría hacer una breve reflexión, o que al menos pensemos, ya que esta palabra causa muchísimo incomodo en muchas de las iglesias reformadas de la actualidad, a tal punto de que en algunos oficios, me imagino, litúrgicos de Santa Cena, por ejemplo, se ha traducido la palabra sacrificio por acción de gracias o por acto de deber, pero se intenta pronunciar en el culto público este término de sacrificio. Primero, ¿por qué sucede esto en las corrientes reformadas y evangélicas de la actualidad? Y la otra pregunta sería, Juan Mari, que en el pensamiento de San Pablo
¿qué significa cuando dice que los creyentes sean un sacrificio vivo para Dios? Vale, o sea, son dos preguntas en una, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, bueno, aquí hay un problema efectivamente con la palabra sacrificio. Porque en el mundo protestante, en el mundo reformado, que es un mundo habituado a la lectura de la Biblia, ojalá siempre lo sea, ¿no? Un mundo habituado a leer, pero a leerla bien, no como a veces se lee, ¿no? Bueno, pues la palabra sacrificio tiene una connotación ritual, tiene una connotación de sistema religioso antiguo, como era el de la ley de Moisés, con todos estos sacrificios que se hacían en el templo, en el santuario del desierto, etcétera, que eran sacrificios sangrientos, sacrificios cruentos. Claro, lógicamente la conciencia cristiana y la conciencia reformada, concretamente, entienden el sacrificio en este sentido ritual y sangriento, ¿no? Como diríamos, in malam partem, como dicen los que saben mucho latín. Bueno, eso hace que haya un cierto tipo de rechazo, ¿no? Un cierto tipo de rechazo. Incluso en relación con el sacrificio eucarístico, lo vamos a llamar así, existe un cierto tipo de rechazo también en muchos teólogos, incluso en muchos pensadores protestantes, en el sentido de que les repugna la idea de que Cristo fuera sacrificado como una especie de cordero de los que se sacrificaban en el templo de Jerusalén para, como a veces se dice, paliar o para mitigar la ira de Dios. Estos teólogos entienden, y tienen sin duda razón, que nuestro Señor Jesucristo no fue un sacrificio efectuado para mitigar o para anular la ira de un Dios airado, de un Dios enfadado, de un Dios cruel, como sería una divinidad pagana, ¿no? Entienden que el sacrificio de Cristo sí que fue una entrega, sí que fue una autoentrega, incluso conforme al plan de Dios, pero no para que Dios estuviera contento, porque antes no lo estaba, sino porque lo que quiso es ser uno con nosotros, que es muy diferente, ¿no? En este sentido, la palabra sacrificio tiene este mal sentido que, como decimos, incluso hay teólogos que quieren mitigar. La segunda parte, ¿qué entiende San Pablo? Porque San Pablo dice ahí una cosa muy interesante, ¿no? Dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios. Claro, y esto lo lee alguien y dice, Dios mío, pero ¿qué está diciendo el apóstol? O sea, después de todo lo que ha hablado en capítulos anteriores, donde ha presentado la salvación como un don divino, la vida cristiana como una bendición, ahora dice que hay que sacrificarse, o sea, que hay que inmolarse, cortarse el cuello. Claro, eso no tiene sentido. Vale, San Pablo emplea, lógicamente, un vocabulario muy propio de su época, de su momento, pero San Pablo en ningún momento entiende una cosa tan horrible. ¿Qué significa para San Pablo esto de sacrificio? Bueno, significa realmente una vida, vamos a decirlo así, una vida totalmente consagrada a Dios. A ver, cuando como diríamos, en los rituales del Antiguo Testamento, en los rituales del Antiguo Israel, se presentaban animales para ser sacrificados, a ver, eso significaba que esos animales eran por completo consagrados a Dios. De tal manera que ya nadie debía tocarlos, ¿eh? Incluso había algunos sacrificios que hasta eran quemados, por ejemplo los holocaustos, para que nadie los tocara. Había otros que sí, ¿no? Pero bueno, recordamos algo que habíamos dicho hace ya algún tiempo en nuestros programas sobre el Levítico, los sacrificios hebreos. San Pablo entiende la palabra sacrificio como una figura, como una metáfora. Eso significa que la vida del creyente debe estar completamente consagrada a Dios, como si fuera una ofrenda para Él, algo que nadie puede tocar. El creyente es de Dios a través de Cristo. Ahora, ¿cómo entiende San Pablo ese sacrificio, esa consagración? Bueno, pues si leemos estos capítulos de Romanos, está claro, lo entiende como un servicio permanente al prójimo y un servicio permanente a la Iglesia. Es decir, que cuando nosotros, por decirlo de esta forma, nos entregamos a Dios como si fuéramos ese sacrificio, no es para que nadie nos degüelle, sino para que nuestra vida toda entera esté entregada a Dios, a la Iglesia y al prójimo en general. Eso es lo que quiere decir San Pablo. O sea, que la vida cristiana, finalmente lo que San Pablo dice, es una vida de servicio y no hay otra posibilidad. O es así o no es. O no es así. O no es.
Habla Juan Mari de que nuestra vida tiene que estar consagrada, ¿no? al servicio a Dios, al servicio de la iglesia, pero también dice que al servicio al prójimo. Entonces aquí me gustaría que hiciéramos un hincapié en qué importancia reviste para el apóstol San Pablo ese gran mandamiento del amor al prójimo. Pues mira, Noel, una importancia enorme. De hecho, San Pablo afirma aquí, en esta parte de su epístola, que dice que toda la ley, lo dice así de claro, toda la ley se compendia o toda la ley se resume en este solo mandamiento. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y precisamente cita Levítico 19:18, ¿no? Que es el gran mandamiento que luego también, o que antes también había mencionado Jesús. Y es curioso que esta idea de que este gran mandamiento, el mandamiento del amor al prójimo, es, y lo entiende así toda la Iglesia universal hoy, la Iglesia universal de Cristo, que es no solamente un compendio perfecto de una ley antigua, ¿no? O lo que da color, por decir así, al cristianismo, ¿no? Sino que es realmente un principio de vida. Y esto es muy importante. A ver, también aquí nosotros, lógicamente somos seres humanos, tenemos lo mismo que con la palabra sacrificio, que tiene esas connotaciones tan negativas a veces. Pues lo mismo pasa con la palabra mandamiento, ¿verdad? Cuando nosotros oímos hablar de un mandamiento, automáticamente nos imaginamos una especie de tabla de la ley, una especie de tabla de piedra, ¿no? No solamente las leyes de Moisés, los 10 mandamientos, es que tablas de piedra, muchas leyes antiguas estaban escritas en tablas de piedra, ¿no? Nos imaginamos eso, ¿no? Y algo así como, hay que cumplir esto, y si no lo cumples, allá tú. No, cuidado. Cuando el apóstol San Pablo, Jesús antes de él, y hoy la Iglesia Universal entendemos que este gran mandamiento compendia la ley, resume la ley, ¿no? No estamos, Jesús no estaba desde luego en ello, San Pablo tampoco, nosotros hoy tampoco debemos seguir esa línea que es distorsionadora. No estaba pensando en a ver qué cumplo hoy, este mandamiento es el que me toca cumplirlo, quiera o no. No está hablando de un cumplimiento de un mandamiento, está hablando de un principio de vida que tiene que, de alguna forma, impregnar lo que es la fe de quienes creemos en Cristo Jesús. Es decir, los cristianos no estamos, por decir así, obligados a guardar ese mandamiento porque lo dice la Biblia o porque lo dice San Pablo o porque lo había dicho Jesús, sino que ese mandamiento, o sea, ese principio, es lo que debe marcar nuestra existencia. O sea, nuestra existencia no es ir con una ley en la mano y decir, a ver qué cumplo hoy, hay que cumplir esto. No. No necesitamos que se nos recuerde con una ley lo que tenemos que hacer. El creyente cristiano, a partir de lo que Cristo ha enseñado y los apóstoles como San Pablo, y gracias a la presencia constante del Espíritu Santo en nuestra vida, se supone que estamos impulsados a ese servicio, lo que decíamos antes del sacrificio, pero ese servicio se traduce siempre en amor. El amor como principio, nunca el amor como una ley, como una norma, como un mandamiento que hubiera que cumplir sí o sí, y que si no se cumple, pues pobre de ti. No, jamás. Es un principio de vida. Por eso es tan importante este mandamiento citado por San Pablo. Tenemos aquí una intervención de uno de nuestros escuchas. Dice, en el capítulo 14 se habla de los débiles de fe y hace alusión a comidas y bebidas, incluso a fiestas paganas, haciendo pensar que eso debilita la fe. ¿Cuál sería la diferencia entre una persona que se abstiene de esas cosas y una persona que no se abstiene de esas cosas en el término de la debilidad de la fe? Y que ¿por qué o qué puede significar la frase de débiles de fe? La pregunta es muy importante porque eso refleja una realidad de la Iglesia de Roma que San Pablo conoció. Fijémonos bien en un detalle, lo hemos dicho al principio, que la comunidad de Roma debió ser la Iglesia romana, la primera Iglesia romana, una comunidad muy variopinta, una comunidad, pues como decíamos, de gente procedente de muy distintos lugares, de muy distintas capas sociales, personas que habían nacido y se habían criado en el judaísmo, mientras que otras no,
otras procedían del paganismo. Les había a todos ellos aglutinado la fe en Cristo, pero también lo habíamos indicado, creo, y es que cada una traía su propio bagaje, cada una traía su propio trasfondo, ¿eh? Cultural, lingüístico, religioso, étnico, de todo, ¿no? En la Iglesia se planteó en ese momento un problema muy grave cuando había personas, y es evidente que en la comunidad de Roma las debía haber, si no San Pablo no hubiera tocado el tema, cuando había personas que mantenían un tipo de conciencia escrupulosa, pero un tipo de conciencia, no una conciencia recta, que es lo que dicen los filósofos, que la conciencia debe ser recta, y la conciencia recta es la que te enseña a caminar por los buenos caminos y a rehusar los malos. Pero existe la conciencia escrupulosa, que es la que ve mal o la que ve peligros en todo, incluso en lo que es bueno, o incluso en lo que es absolutamente indiferente. Vamos a ver, que una persona, que un cristiano coma o no coma, incluso carnes, como decía San Pablo también en primera a los Corintios, carnes ofrecidas a los ídolos. A ver, San Pablo lo dice bien claro en aquella carta. O sea, el ídolo no es nada, ¿no? Entonces, ofrecer carne, yo qué sé, pues al dios Júpiter, por ejemplo, o a Zeus o a Poseidón o a los dioses del panteón greco-romano, pues es como ofrecérselo al aire. Esos dioses no existen. Está solo ahí en la imaginación de quienes los adoran, pero eso no tiene ningún sentido. Entonces, un cristiano que coma esa carne, lo que está comiendo, bueno, carne, no solamente carne, también frutos de la tierra, verduras y demás, ¿no? Un cristiano que coma una cosa de estas, pues sencillamente está comiendo aquello que la providencia divina del Dios verdadero le ha dispuesto. Si los pobres paganos creen que todo eso se debe consagrar a estos dioses y tal, es su problema. El cristiano sabe que eso no tiene ningún sentido. Ahora, ¿qué ocurre con, por ejemplo, las personas que son débiles? Es decir, que son de conciencia escrupulosa, que ven en todo un peligro. Entonces, claro, comer carne o comer verduras o esto sacrificado a los ídolos, Dios mío, qué horror, es adorar al demonio. No, cuidado. San Pablo está diciendo, no, al débil en la fe se le debe tratar en la Iglesia, al débil en la fe se le debe tratar con cariño, se le debe tratar con respeto. El débil en la fe no debiera jamás ser, a ver, ni objeto de desprecio, ni objeto de burla, ni objeto de crítica por parte de los cristianos que no son débiles, es decir, que saben que todas esas cosas pues son completamente indiferentes y que un creyente cristiano no está obligado a seguir nada de todo eso, ¿no? Pero también, claro, el contexto general de la epístola a los romanos apunta a que el débil tiene que dejar de serlo en algún momento. O sea, el débil en la fe no puede marcar la vida de la Iglesia. El débil en la fe no puede arrastrar a otros de forma que sean débiles también. No. El débil en la fe debe ser lógicamente respetado, debe ser admitido porque es un hermano con todos sus problemas de conciencia, sus escrúpulos, pero el débil en la fe debe ir aprendiendo también a ir venciendo esos restos de a lo mejor religiosidad primitiva o de unas religiosidades no cristianas y decir, vale, eso lo tengo que superar. Pero eso desde luego no se hace con burlas, no se hace con desprecios, que es lo que San Pablo apunta, lo que significa que debió ocurrir. Que algunos dirán, pero tú qué tonto eres, ¿cómo es que, hombre, come esto, sí que más te da, que no quiero comer, bueno, una cosa por el estilo, ¿no? O gente que procedía del judaísmo, ¿no? A ver, personalmente hemos conocido a gente judaizante, cristianos judaizantes, que tienen gravísimos reparos en comer carnes de las que prohíbe la ley de Moisés, por ejemplo. Claro, estas personas no entienden cuál era la razón de esa prohibición, ¿no? Entonces se empiezan ahí a inventarse cosas y se amargan innecesariamente la vida y lo que es peor, se la pueden amargar a los demás. Sobre todo si cometen el error de censurar a los que no siguen esa práctica o si, como apunta San Pablo, los que no siguen esa práctica cometen el error de censurarlos a ellos, cosa que nunca debiera ser, porque son hermanos también. La idea es que el débil debe dejar de serlo en un proceso que le llevará pues más o menos tiempo, y el que es fuerte, que no tiene esos problemas, debe ser paciente
y debe ejercer con este hermano, pues mira lo que estábamos diciendo, el gran principio del amor, ¿no? O como diría también San Pablo en 1 Corintios, o como suelen traducir, el gran principio de la caridad cristiana. Yo no te juzgo porque eres mi hermano, pero tú a mí tampoco. Yo no te voy a imponer que comas lo que tú crees que no debes comer, pero tú tampoco me puedes imponer a mí. O yo no te voy a prohibir a ti que tú pues sigas pensando en alguna festividad concreta porque ha sido tu educación. Muy bien, pero tú no me la puedes imponer a mí, ¿no? En este sentido, la Iglesia siempre, no solamente en la época de San Pablo, la Iglesia siempre está llamada a un crecimiento de todos sus miembros, que en algunos casos puede ser más rápido, en otros casos puede ser menos, pero en todo debe haber caridad. Sí, como decía, sobre todo ante una situación como esta, ya hemos entendido que los débiles en la fe son personas muy escrupulosas y en ámbitos de sentir que todo es pecado y tal, y que tenemos que ser pacientes, sobre todo tener ese alto punto en nuestra vida de tolerancia, pero sobre todo de amor al prójimo. Entonces, enlazando otra vez con el término de amor al prójimo. Perdona, Noel, es que al decir eso me ha venido ahora a la mente algo que todo el mundo sabe, que es el dicho de San Agustín que dice: en lo necesario, unidad. En lo que no es necesario, libertad. Y en todo, caridad. Caridad, totalmente. Sí, y entonces, enlazándolo, está bien. Enlazándolo, volvemos con el amor al prójimo, que ya hemos visto de que el amor al prójimo abarca muchísimo, desde el soportar hasta el amar, hasta el tolerar también, podríamos decir. ¿Por qué Pablo considera este mandamiento como el mandamiento principal? Muy buena o este principio también. de vida, como has explicado anteriormente. Sí, no, que San Pablo le llama mandamiento, conforme al vocabulario de su época, y para él era clarísimo lo que significaba, ¿no? Vamos a ver, San Pablo hay que tener en cuenta que es judío. San Pablo es judío y nunca deja de serlo, San Pablo probablemente jamás hubiera aceptado eso de yo he cambiado de religión, nunca lo hubiera aceptado, porque él como niño fue educado en una fe que esperaba al Mesías, y como adulto tiene un encuentro con el Mesías, luego ve cumplido lo que se le había enseñado, ¿no? Él es consciente de que hay una ruptura ahí, pero no en su corazón, ¿no? Él sigue siendo judío, pero es un judío que ha creído en el Mesías, y por eso decíamos la vez pasada que él espera también que sus hermanos algún día lo crean. Entonces, claro, esta mentalidad judía, y además farisaica de San Pablo, ¿no? Hay que recordar que era de la facción de los fariseos, que hacía tanto hincapié en la ley de Moisés, que consagraba tanto tiempo al estudio de la Sagrada Torá, la ley de Moisés, lo que llamamos hoy el Pentateuco. Todo eso influye tanto en el pensamiento del apóstol, que él, lo mismo que había hecho ya antes nuestro Señor Jesucristo, San Pablo entiende perfectamente que la ley de Moisés, o sea, aquella instrucción divina contenida ahora en los 5 libros del Pentateuco, esa ley tiene una finalidad fundamental. Y San Pablo, en este caso, siguiendo sin duda la enseñanza de Jesús, pero también teniendo en cuenta su bagaje rabínico, su bagaje farisaico, San Pablo entiende que la antigua ley de Moisés tiene como propósito fundamental no precisamente calendarios litúrgicos, como diríamos, sacrificios rituales, etcétera, que también los contempla, pero la finalidad principal es regular las relaciones entre las personas. Regular las relaciones entre los creyentes, en una palabra, porque la ley de Moisés fue dada al pueblo de Israel, se suponía un pueblo creyente, que luego lo fuera o no, era otra historia, ¿no? Pero en principio se lo consideraba como tal. Entonces San Pablo comprende que, puesto que según otros escritos del Nuevo Testamento, a ver, que él no conoce quizás todavía, pero que están ahí, ¿no? Pues todo aquello que había sido enseñado a Israel, todas aquellas disposiciones, digamos, cúlticas, rituales, ceremoniales, todo eso era algo pasado, todo eso era, como dice en la epístola a los Colosenses, sombra de lo porvenir, ¿no? Y Hebreos también insiste en esta historia. San Pablo piensa entonces, ¿cuál es la parte fundamental de la ley?
pues si todo aquello era sombra, ¿qué es lo que no es sombra? Pues evidentemente lo que no es sombra es el hecho de que las personas, los creyentes en este caso ya, debemos aprender a convivir unos con otros y aprender a convivir en paz, pero no solamente una paz de estas que son una calma chicha antes de una tempestad que va a estallar, ¿no? Sino un principio real de paz y de amor. Es decir, somos diferentes, somos de, como decíamos, procedencias distintas, bagajes culturales y religiosos distintos, pero en Cristo somos uno, es decir, somos hermanos, ¿no? Entonces, este mandamiento concreto que San Pablo encuentra en la ley, en el libro del Levítico, como antes Jesús, este mandamiento es el que marca, según él entiende, el camino que tiene que seguir el pueblo de Dios más allá de cualquier otra realidad. Y desde luego, vamos a ver, en la vida de la Iglesia, no solamente en aquel momento, ¿no? Sino también hoy y siempre, ¿no? En la vida de la Iglesia de Cristo es primordial que exista esta relación de amor entre los creyentes. Vamos, es que a ver si no existe algo tan básico, tan indispensable como es el amor, no hay ni un servicio genuino a Dios, como decíamos antes, ni hay iglesia, vamos, no hay comunidad, no hay nada, eso sería un campo de batalla. O sea, por esta razón San Pablo entiende que este mandamiento es tan importante, bueno, y que es de hecho fundamental. Cambiamos un poco de faceta siempre en este mismo hilo, Juan Mari, y ahora vamos a ver el tema de las autoridades, los gobiernos, etcétera. ¿Cuál es la actitud que recomienda Pablo ante las autoridades? ¿Cuál debería ser nuestra actitud recomendada por él? La más equilibrada de todas, la más equilibrada. A ver, San Pablo, que es un hombre de su época, además, San Pablo tiene una ventaja en relación con los otros apóstoles, como sabemos bien. Él no es súbdito, los demás apóstoles eran súbditos, el propio Jesús había sido súbdito. San Pablo es ciudadano, cuidado, ciudadano del Imperio Romano. En la época de San Pablo, no todos los habitantes del Imperio Romano eran ciudadanos, la mayoría no. La mayoría eran súbditos. ¿Quiénes eran ciudadanos de Roma? Bueno, pues evidentemente los que eran romanos de pura cepa, por decirlo así, y luego la República Romana y más tarde el Imperio, ya San Pablo vive en la época del Imperio, del primer Imperio, lo que se llama el Principado. Roma concedía la ciudadanía incluso a gente que era completamente ajena al mundo romano, como por ejemplo la propia familia de Pablo, que eran judíos, ¿no? Y concedía la ciudadanía como una especie de premio por algo, por un servicio especial realizado a Roma. A ver, el apóstol San Pablo no había realizado ningún servicio para el Imperio Romano, ni su familia tampoco, pero eran originarios de una ciudad que se llamaba Tarso de Cilicia. En las guerras civiles que había habido en el siglo anterior, a finales del siglo I, las guerras civiles que habían desgarrado la República Romana y que habían dado paso al imperio o al principado, la ciudad de Tarso de Cilicia se decantó por el que luego sería el emperador Augusto, es decir, por el vencedor de la guerra. Entonces, en este caso, el gobierno de Roma, de Augusto, como premio concedió a los habitantes de Tarso que pudieran demostrar que eran de allí, les concedió la ciudadanía romana. Entonces San Pablo había heredado esa ciudadanía de sus padres. Bien, San Pablo, como decimos, presenta una filosofía, un principio de vida en relación con las autoridades que es, como decimos, el más equilibrado posible. Es decir, respeto, en principio, a la autoridad y también colaboración con la autoridad en todo lo que tenga que ver con el bien común, vamos a decirlo de esta forma. Respeto y colaboración. Atención a un pequeño detalle. El hecho de que San Pablo escriba su epístola cuando Roma estaba gobernada, el Imperio Romano estaba gobernado por ese personaje tan tristemente célebre que era el emperador Nerón Claudio, Nerón, dice mucho de la visión profunda que San Pablo tenía acerca de las sociedades humanas y de su funcionamiento. Pero cuidado porque aquí hay quien lo ha entendido siempre muy mal y de hecho ha habido quien ha acusado claramente a los cristianos de
Cuando ha habido un problema real, un problema social, un problema político importante, muchos cristianos lo que han hecho, dicen, es mirar para otro lado, ¿no? Es una postura muy cómoda, ¿no? Y basándose a veces en esto de no, es que el apóstol dice que estemos sometidos a las autoridades, etcétera. Cuidado. El apóstol San Pablo, no está diciendo en ningún momento, no está diciendo que el creyente cristiano deba mirar para otro lado ante las injusticias, ni que deba aplaudir como principio general lo que cualquier tirano pueda hacer. No, ni muchísimo menos. Lo que está diciendo el apóstol San Pablo es que el creyente debe ser fiel a su país, debe ser fiel a su Estado, debe ser colaborador con las autoridades en aquello que el creyente pueda serlo. Si me permites, Noel, voy a decir algo que es desgraciadamente anecdótico. Y digo desgraciadamente anecdótico porque eso marcó en su momento a mucha gente. En la época de la Alemania nazi, cuando en Alemania pues gobernaron los nazis, que por cierto, los nazis llegaron al poder de forma legal y de forma legítima, es decir, por unas elecciones. Un pueblo demócrata que escoge a sus partidos y justo pues masivamente apoyaron a este, por las razones que sea, que eso no nos interesa. Cuando la política del Führer y de los nazis empezó a demostrar cómo era, en relación con destrucciones de sinagogas, persecuciones de judíos, deportaciones a campos de concentración y tal. En el mundo, en la llamada Iglesia Evangélica Alemana, que era la Iglesia Luterana, ¿no? En alemán Deutsche Evangelische Kirche, la Iglesia Evangélica Alemana, se produjo un desgarro interno enorme. La gente que eran, los pastores que eran de tendencias más conservadoras, más tradicionalistas, basándose precisamente en este texto de Romanos que estamos comentando y en algún otro más, tomaron la posición cómoda de decir: la Sagrada Escritura nos recomienda sumisión a la autoridad, para mantener el orden, para mantener el bien común. Y claro, evidentemente, es verdad que hay gente que va a campos de concentración, es gente que es perseguida, incluso muerta injustamente, pero oye, pero dentro de todo hay orden en Alemania. Luego, a ver, cuidado, no vayamos aquí por querer hacer una revolución que no nos corresponde, porque nuestro reino no es de este mundo, pues oye, que vayamos a contribuir a la destrucción de nuestro país. Esta gente, pues, cuando había algún problema gordo, pues hacían lo que hemos dicho, miraban para otro lado. Dice, bueno, pues si Dios lo permite, pues vale, muy bien. Hubo otra facción de la Iglesia Evangélica Alemana, que tomó el nombre de Bekennende Kirche en alemán, Iglesia Confesante. Esta iglesia, en la que militaron grandes figuras teológicas como Dietrich Bonhoeffer, que murió mártir, como el gran teólogo del Antiguo Testamento Gerhard von Rath, que acabó en un campo de concentración también. Bueno, en la cárcel, estuvo un montón de tiempo en la cárcel. Muchos de los libros que escribió los escribió en la cárcel, ¿no? Porque además lo acusaban de ser comunista y de ser rojo por defender a los obreros. Bueno, una cosa así, ¿no? O incluso cuyo natalicio se celebra hoy, el gran teólogo suizo reformado Karl Barth, que llegó a escribirle una carta personal al Führer en nombre de la Iglesia Confesante, diciendo que esa actitud que él tenía no podía ser y que la Iglesia no la podía apoyar. Karl Barth tuvo la suerte de ser extranjero, de ser suizo, y por lo tanto no lo detuvieron. Lo que hicieron fue expulsarlo del país. Le quitaron todo lo que tenía, su cátedra, y lo expulsaron. Bueno, la Iglesia Confesante entendió, siguiendo también las palabras de San Pablo, curiosamente, que San Pablo no exhortaba a los creyentes a la pasividad, que ellos no podían permanecer de brazos cruzados viendo cómo se cometían atropellos, genocidios, injusticias, y arriesgaron su propia vida, ocultando a gente judía en su casa. También Rudolf Bultmann, un teólogo al que muchos odian sin conocerle, pues hizo lo mismo, ocultar a gente judía en su casa. Hace no mucho tiempo aparecía en medios de comunicación una señora teóloga evangélica alemana de la Iglesia Luterana Alemana que hablaba de Bultmann
porque ella era una de las jovencitas a quien Bultmann y su esposa, a riesgo de su vida, habían refugiado en su casa, porque eran judíos. Bueno, eran judías estas personas. Bien, estas personas arriesgaron su vida y algunos, como Bonhoeffer y otros, pues lo pagaron muy caro. Los otros que decían, no, aquí como San Pablo dice su misión en la autoridad, pues oye, nos lavamos las manos, que mueren judíos, será porque Dios lo ha querido. ¿Qué pasa esto? Pues mira, miramos para allí. ¿Que están deteniendo al vecino? Bueno, pues yo pongo la radio y así no me entero. No, esa no es la actitud. San Pablo exhorta a que tengamos frente a las autoridades una actitud, como hemos dicho, respetuosa en principio y de colaboración, en lo que se pueda colaborar. Si hay una injusticia flagrante, la Iglesia ni puede colaborar ni se puede callar. Y la Iglesia debe denunciar las injusticias, porque esa es la voz profética de la Iglesia. Ahora, la Iglesia tampoco puede estar ahí pues haciendo revoluciones por el hecho de hacerlas, ¿no? Es decir, como me cae mal el presidente del gobierno, pues monto aquí una revolución. No, no es esa. Esa no es la idea. La idea es, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo está funcionando la sociedad? Hay una injusticia por parte de la autoridad, hay que denunciarla. ¿Que tenemos problemas? Bueno, forma parte de nuestro cometido como pueblo profético de Dios. Pero no es una situación fácil, y desde luego la Iglesia, hay una cosa que está clara, que también aprovecho para decirla, ¿no? La Iglesia no puede militar como tal, la Iglesia no puede militar nunca en ninguna facción política, nunca. Otra cosa muy distinta es que cada creyente, miembro de la Iglesia, clérigo o laico, por sus ideas políticas, por lo que sea, milite. Hará muy bien. Hará muy bien siempre y cuando contribuya en algo bueno. Pero la Iglesia como organización, la Iglesia como tal, no puede militar políticamente. Pero sí debe colaborar para el bien común. Sí, aquí tenemos un par de preguntas en torno a ello. Iremos un poco rápido, Juan Mari, casi entramos ya en la recta final de nuestro espacio, pero tenemos aquí dos preguntas que me resultan interesantes y para acortar vamos a hacer las dos en una. Bueno, vamos a ver. Durante la mayor parte de su ministerio, San Pablo se vio beneficiado por eso, por la protección que le daba el hecho de que era ciudadano romano. Vale. En cambio, la mayoría de los cristianos recibieron torturas, etc. Algunos han pensado de que eso se debió precisamente a ese consejo que daba el apóstol Pablo de respeto a la autoridad y que por ende se entendía de que no tendrían que haberse alzado contra el gobierno, incluso llegando hasta ser martirizados. Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto? Esta sería la primera. Sí. Y la segunda, rápido, sería, ¿esto no auspició en un futuro la unión Iglesia-Estado? Perfectamente, y son muy interesantes las preguntas. Rápido, que estamos en la recta final, eso, como tú muy bien has dicho. Vamos a ver, San Pablo se vio beneficiado efectivamente por el hecho de ser ciudadano romano, pero eso no le eximió del martirio y de la muerte. Lo que le ocurrió a San Pablo es que por ser ciudadano romano ni fue arrojado a los leones, ni fue crucificado. El apóstol San Pedro, según una tradición, fue crucificado y hubo varios que muchos cristianos acabaron en las arenas del Circo Máximo, como se ve incluso en la película Quo Vadis, ¿no? O en la novela Quo Vadis. A San Pablo el hecho de ser ciudadano romano no le liberó de la muerte cuando la persecución de Nerón contra los cristianos por motivos que no eran religiosos, sino que eran puramente de lavado de imagen por aquello del incendio de Roma y tal. Esto lo cuenta un historiador romano que es Cornelio Tácito. O sea que esas persecuciones que vivió el apóstol San Pablo, esa persecución en la que él mismo falleció, no era tanto una persecución religiosa como una persecución de otra índole, ¿no? A ver, en el otro caso, ¿no? Que eso había, sí, claro, lógicamente, hay quien acusa a San Pablo de haber hecho que los cristianos fueran mártires. A ver, los cristianos no fueron mártires por no sublevarse contra el gobierno. Los cristianos fueron mártires cuando los gobiernos imperiales romanos, como por ejemplo la gran persecución que hubo a fines del siglo I, ya no existía San Pablo, pero según la tradición la vivió el apóstol San Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos, etc. Bueno, cuando los gobiernos romanos empezaron a entrar en asuntos religiosos que los cristianos no
podían tolerar, como por ejemplo el hecho de que se considerase al emperador Señor y Dios, Dominus et Deus. Eso un cristiano no lo iba a hacer. Hubo cristianos que supieron o que pudieron, que tuvieron la posibilidad de liberarse de aquella persecución, pero otros no, y cayeron. Y bueno, y luego, a ver, ¿eso propició la unión de la Iglesia y del Estado? Evidentemente, cuando el Estado romano cambió su política en el siglo IV e incluso muchos emperadores profesaron el cristianismo, sí, eso hizo que el imperio y la Iglesia se dieran la mano. Error grave, por lo que hemos dicho, la Iglesia no puede militar en asuntos políticos. Error muy grave porque eso hizo que quien salió perdiendo fue la Iglesia, evidentemente, porque el gobierno siempre queda ahí, pero la Iglesia es la que se manchó con una serie de manchas oscuras que no la debían haber manchado nunca, ¿no? Incluso de sangre, que eso es lo peor. Y peor aún, sangre de sus propios hermanos, cuando los propios emperadores romanos tomaban partido por una facción religiosa u otra. Entonces vamos a ver, en esta recta final, lo que estamos intentando decir es, el cristianismo derivó a lo largo de los primeros siglos, no derivó para una apostasía ni nada de esto, como muchas veces se ha oído por ahí de personas pues con poca formación. No hubo una apostasía del cristianismo, ni mucho menos, no lo ha habido jamás. Lo que sí que hubo fue un error gravísimo. Las propias crónicas de esa época ven cómo se exalta la figura del emperador Constantino, por ejemplo, porque era el primer emperador cristiano, pero eso no quiere decir que fuera algo bueno. Fue un error unir Iglesia y Estado, o lo que se llama el cesaropapismo, es decir, que el emperador, el césar o el gobernante, quien sea, pues interviene en cosas de la Iglesia. Aquí en España eso lo sabemos muy bien, en el régimen del general Franco, que hace muchos años estaba todavía. Bueno, pues pasa que hay generaciones que ya no lo han conocido, pero algunos sí lo hemos conocido. En esa época el propio dictador iba bajo palio, una clara sumisión vergonzosa de la Iglesia Católica Española ante un dictador. Bajo palio se supone que solamente va la Sagrada Hostia, que es la representación del cuerpo de Cristo, ¿no? En fin, esos son, como decimos, siempre es la Iglesia la que sale perdiendo más, siempre es la Iglesia la que sale perdiendo más. No se puede. Sí, es verdad que los cristianos fueron derivados y tal, pero eso no estaba en la intención de San Pablo Apóstol, nada de esto. Al contrario, San Pablo tenía muy claro, lo mismo que los demás autores del Nuevo Testamento, que el gobierno va por un lado, el gobierno imperial en aquel momento, y la Iglesia va por otro. Hay áreas en las que van a confluir, las que sean para el bien de todos, pero habrá otras en las que no podrán confluir jamás. E incluso, aunque el gobierno esté formado por cristianos, en la inmensa mayoría de los países occidentales, en los gobernantes, hay gobernantes que son profesos cristianos de diferentes iglesias, ¿no? Algunos son católicos y otros son pues, de iglesias protestantes, ortodoxos, ¿no? Bueno, pues mira, Vladimir Putin, por ejemplo, es ortodoxo. Aunque si yo fuera ortodoxo no estaría muy contento, ¿no? Pero en fin, pero es ortodoxo y nadie se lo puede negar. Franco era católico, en fin, y otros han sido otras cosas. Pero bueno, lo que estamos diciendo es que ni siquiera cuando el gobernante hace profesión de fe cristiana debe mezclar las cosas de la política con las cosas de la Iglesia. Como creyente él en su fe personal o en su militancia personal, miembro de la Iglesia, eso será una cosa, pero ser gobernante es otra muy distinta. Nos ha llegado una última pregunta que me parece interesante que la podamos sacar. Tenemos 3 minutos escasos, Juan Mari, para ello. Rápido. Sí, entonces San Pablo dice de que debemos respetar la autoridad porque toda autoridad es establecida por Dios. Hasta allí, maravilloso. ¿Cómo debe de actuar la Iglesia y cómo debe manifestar la Iglesia su respeto a la autoridad sin convertirse en la oposición?
Muy buena pregunta. Pues la Iglesia debe estar siempre presente en la sociedad y la Iglesia debe estar siempre presente para, como decíamos, contribuir en todo lo que esté en su mano y pueda al bien común general. La Iglesia debe destacar, por ejemplo, aparte de lo que es la predicación de la palabra, el culto público, todas estas cosas, que debe ejercer libremente, sin coacciones, ni coaccionando ella ni permitiendo que la coaccionen, por supuesto, o protestando si se la coacciona, como toca, ¿no? A ver, protestando no quiere decir poniendo bombas en el Palacio Real o en el Palacio del Gobierno, no, pero sí haciendo una protesta efectiva y sobre todo en una labor social importante. La Iglesia debe hacerse presente allí donde los seres humanos necesitan ayuda. Y eso, desgraciadamente, en todos los países del mundo, empezando por el nuestro, en esta próspera Europa occidental, hay gente que es muy pobre. Esto hay personas que quizás no se lo crean, sobre todo personas que nos escuchan desde otros continentes. Pero en la próspera Europa hay pobreza. En España hay pobreza, en Portugal hay pobreza, en Francia hay pobreza, en Alemania hay pobreza, en Italia, en el Reino Unido hay pobreza. La Iglesia debe estar ahí para ayudar. Entonces, ese respeto que ella muestra o debe mostrar a las autoridades se debe hacer efectivo en su trabajo social. Pero, como decimos, evitando como institución inmiscuirse en asuntos políticos. Ahora, que cada uno luego pueda tener su propia opción o que vote al que quiera o incluso que milite en un partido, eso ya es otra historia. Pero eso es individual. La Iglesia como tal nunca puede tomar partido. Pues sí, ha sido de reloj 2 minutos, Juan Mari, muy bien. Yes. Así que, queridos hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias también por los aportes que nos habéis estado compartiendo mientras íbamos realizando el programa, ya que eso enriquece el espacio. También muchísimas gracias, Juan Mari, por tu tiempo y por tu compañía aquí con nosotros. Gracias a vosotros, Noel, empezando por ti y a todos nuestros amigos, por supuesto. Bueno, y a los equipos de Radio Anglicana, que nunca hay que olvidar. Totalmente. También, como siempre, agradecemos a nuestros oyentes en las aplicaciones, los que nos han acompañado también en la transmisión de vídeo, tanto en la página web y en la página de Facebook de Radio Anglicana, también los que nos han acompañado en la retransmisión de la página de Iglesia Anglicana España y también de la Iglesia Anglicana de Zaragoza, que han retransmitido simultáneamente el espacio. Gracias, recordarles que dentro de 8 días estaremos aquí, si Dios así lo permite, para continuar con estas reflexiones. Ya sería la última reflexión en torno a la epístola a los romanos, sería el gran final. Y esperamos pues que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Paso, luz en mi sendero, luz, tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.